Hermano, acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, hasta el capítulo 7. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie para que juntos podamos leer el versículo 28. Marcos, capítulo 7, versículo 28. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concede, un privilegio por gracia de estar en su casa. 6 meses y días, Señor, en medio de una pandemia. Pero usted nos ha mostrado su fidelidad, nos ha mostrado su amor, porque nos ha guardado en nuestra integridad física, ha guardado a nuestra familia, pero sobre todo, Señor, ha guardado nuestra integridad espiritual. Gracias, Señor, porque en Cristo nos hace sus hijos. Padre, que su Santo Espíritu me dé autoridad para llevar su palabra, que yo no estorbe el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros, que nuestros corazones puedan ser llenos, Señor, con esa enseñanza que necesitamos. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje es ¿cómo acercarnos a Dios? A diario, hermano, nosotros tenemos diferentes necesidades por las cuales buscamos ayuda. Muchas veces buscamos ayuda de nuestro vecino. Muchas veces buscamos ayuda de un amigo que está lejos. Pero cuando la necesidad es extrema, y oiga bien, cuando la necesidad es extrema, entonces nos acordamos de que somos hijos de Dios, o nos acordamos de que Dios es todopoderoso y que Cristo en la tierra mostró su amor, mostró su compasión e hizo grandes obras. Y entonces vamos a Él. Pero en lo que menos pensamos es en cómo acercarnos. Decía al inicio, en necesidades extremas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuesta despojarse de la humanidad. Y hay muchas cosas en las que nosotros creemos, o yo creo, que yo lo puedo resolver. Pero se me olvida que si yo digo que soy hijo de Dios, todo mi quehacer, todo mi diario vivir, debe estar dirigido por la soberana voluntad de Dios. Entonces, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, en las cosas que me puede resolver mi vecino, en las cosas que me puede resolver mi amigo, y en aquellas cosas en las cuales se me cerraron las puertas, o en aquellos casos en los cuales el médico dice o la ciencia dice, aquí ya no existe nada más que hacer, la última palabra la tiene Dios. Entonces sí me acuerdo de que soy hijo de Dios y digo, ahora sí, Señor. Pero ¿cómo puedo acercarme a Él? Y es ahí donde viene la enseñanza de la mujer sirofenicia. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede, hermanos, es que en el momento en que esta mujer se acerca a Dios, se acerca a Jesús, toda la enseñanza de Jesús estaba dirigida inicialmente para su pueblo escogido. Pero ella no era parte de ese pueblo. Cuando nosotros leemos este versículo y oímos la palabra perrillos, suena fuerte, suena grosero, pero realmente no es así. Lo que pasa, hermanos, es que esta palabra fue dirigida a una persona que realmente ya había tocado el corazón de Jesús. Jesús ya sabía lo que en el corazón de esta mujer existía. Fíjese que esta mujer era procedente de una tierra que no tenía nada que ver en su estilo de vida con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran dedicados al comercio. Los sirofenicios eran para eso. La misma Biblia dice que la mujer era griega. Está siendo
referencia a que pertenecía a los gentiles. Y resulta que si nos vamos por pueblos, los gentiles para los judíos eran vistos como perros. Eso sí era despectivo. Pero cuando Jesús hace mención de perrillo, eso no es despectivo. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede es que está hablando de las mascotas de la casa. Y sí o no, hermanos, que muchas veces nosotros acariciamos a nuestros perros, acariciamos a nuestros gatos, pero no acariciamos a nuestros hijos. Sí o no, que muchas veces cuando vemos la televisión nos damos cuenta que las personas famosas que se dedican al mundo artístico llevan sus mascotas bien vestidas. Personalmente llevan sus mascotas al veterinario, pero sus hijos están encargados al cuidado de las nanas, de personas a quienes ellos contratan. Entonces, de ahí podemos nosotros entender que cuando Jesús le dijo perrillos, no le estaba ofendiendo. Pero el punto aquí es cómo nosotros, porque no se trata de hablar, o por lo menos en este momento, de la respuesta de Jesús, sino cómo nosotros nos debemos acercar a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos los necesitados. Él es Dios. Jesús había hecho milagros, había sanado, había limpiado, había perdonado pecados, había expulsado demonios. Entonces, ¿qué nos enseña Dios por medio de esta mujer? En primer lugar, que para acercarnos a Dios debemos abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Dice el versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. El postrarse, hermanos, es inclinarse a tierra y llevar su rostro hacia ella. Entonces, cuando esta mujer se postra frente a Jesús, ella está tomando una posición. Está en necesidad absoluta y está reconociendo que en Jesús está la solución a ese problema que le está atormentando. El demonio que tenía su hija. Hermanos, si una fiebre, una diarrea, cualquier malestar que nuestros hijos tengan, para nosotros es razón de preocupación, nos desesperamos. Imagínense esta mujer que tenía una hija, estaba endemoniada. Sin lugar a dudas, era una mujer, hablando de la hija, a quien nadie quería ver. Era repudiada. ¿Sí o no? Que cuando nosotros pasamos por una casa, y lo digo porque ocasionalmente he tenido que pasar frente a esos lugares, solo con que nosotros tengamos que pasar enfrente de una cantina nos incomoda. Cuando pasamos por una casa donde nosotros sabemos que las personas se dedican a prácticas espiritistas, ¿verdad que nos repugna? Imagínense en ese tiempo lo que esta hija de esta señora significaba para sus vecinos. Y el dolor en el corazón de esta madre por la condición de su hija. Pero esta mujer, dice, oyó de hablar de él. Desde el momento en que esta mujer escucha hablar de Jesús, para que ella se haya presentado ante él y se haya postrado, hay una gran lección. ¿Por qué? Porque muchas veces yo quiero
y voy y le presento mis necesidades a Dios. Pero lo primero que comienzo a pensar es en cuestiones de tiempo. ¿Cuándo Él va a responder a mi petición? 2, si lo va a hacer. ¿Sabe qué significa eso? Inseguridad. Lección de esta mujer, todo lo contrario, porque ella solo escuchó, pero yo digo que lo conozco. ¿Por qué? Porque digo que soy un hijo de Dios. Y voy más allá todavía y me vuelvo bien espiritual y digo que como conozco a Cristo, que es mi Salvador, y Cristo revela al Padre, también conozco al Padre. La palabra es veraz, la palabra es verdadera. El problema es que yo solo lo uso ¿para qué? Por conveniencia. Pero no porque sea la convicción, no porque yo estoy completamente convencido en mi corazón de que en Él está la solución a mi problema. Entonces abandono esa posición de humildad. Pero esta mujer se postró. Este día temprano yo hacía un par de trámites después de mi trabajo. Y sabía que a un lugar, como ya tenía cita, tenía que estar a la hora. Pero en el otro lugar cerraban a las 3 y la cita era a las 2:30 en el lugar que tenía que visitar antes. Y gracias a Dios, como unos 5 minutos y ya estaba despachado. Pero me quedaba todavía la incertidumbre para el siguiente trámite. Pensé por un momento, bueno, si no es ahora, va a ser mañana. ¿Sabe qué expresa esa? Falta de confianza, falta de seguridad. ¿Por qué? Porque en todo momento yo debí pensar que la solución estaba en las manos de Dios. Pero desde el momento en que yo estoy pensando que está el jueves, que lo puedo hacer, ya no es confianza plena en Dios. Ahora, ¿quiere que le haga saber hasta dónde es la misericordia de Dios? Me permitió llegar temprano y que pudiera resolver el problema. Pero eso es una lección. ¿Por qué? Porque la solución ya estaba en sus manos, pero yo estaba postergando. Entonces, de no haberse dado, lo más probable es que yo hubiese pensado, Dios no quiso, pero en realidad, lo merecido, ¿cuál era? Tomar conciencia de que yo había apartado mi bendición, porque mi bendición es para este día, es que yo resolviera esos dos problemas. Pero la mujer sirofenicia no fue así. La mujer sirofenicia ni siquiera conocía a Jesús, oyó hablar de él y por eso fue y se postró. Primer paso, postrarse, buscarlo en una actitud de humildad. Segundo, versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Le rogaba, pero el ruego de esta mujer debe ser entendido, hermanos, como un clamor. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Qué tiempo dedicamos para presentarle nuestras necesidades? Nos llevamos todo el día en nuestros afanes. Me voy a mi trabajo, regreso a mi casa, sigo pensando en el trabajo. Y allá en la noche o en la madrugada, comienzo a darle vuelta. Y quiero, en minutos, porque estoy cabeceando, presentarle todo a Dios. Pero se me olvida de que Dios no solo escucha, Dios también habla. Y yo comienzo como carreta en bajada. Y no dediqué un tiempo. Entonces, como no dediqué un tiempo, no sé lo que Dios tenía para mí. Esta mujer clamó. Su petición partió desde lo más profundo de su corazón. Su corazón se abrió completamente a Él. No puedo decirle porque la Escritura no lo dice y yo no lo puedo torcer. Pero muchas veces, hermano, el ruego va acompañado de lágrimas. ¿Por qué? Porque es la expresión de la necesidad
de un milagro, de algo que nos atormenta. Nos hemos puesto a pensar por un momento cómo puede ser el ruego de una persona que tiene una enfermedad terminal y todavía tiene hijos tiernos. Perdone que le ilustre con cosas de mi trabajo, pero es permitido siempre y cuando los nombres no se revelen. Este día hablaba con un paciente, él tiene una enfermedad terminal. La ciencia ya no le puede ofrecer nada. Pero hasta este momento que Dios me permite hablarle de este caso, puedo decirle que el propósito por el que este hombre llegó este día a mi trabajo realmente no es porque yo le puedo ofrecer algo, porque ni siquiera el especialista, mucho menos yo que soy médico general. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios para ese hombre este día y para mí usarme como instrumento era que le hablara de Cristo. Y no me estoy apartando del ruego. ¿Por qué? Porque le digo que Dios me da que le presente esto. Porque fue lo último que le dije. Lléveselo, sus problemas a Cristo. Lléveselos a Dios. Pero ¿sabe qué? Acérquese a Dios por medio de Cristo. Y Él tiene la última palabra. Entonces, al recordar la expresión en el rostro de este señor, mire, yo no le puedo decir si ahorita él está rogando, si él está clamando, pero sí le puedo decir que cualquiera de nosotros, o yo particularmente, en ese caso creo que sí entendería bien este ruego. ¿Por qué? Porque se me sale de mi alcance. Si yo no tengo harina, puedo ir a la tienda del vecino y me va a fiar una libra. Pero hay momentos en que todas las puertas se nos cierran. Y en esos momentos en que todas las puertas se nos cierran, es cuando los ojos del Espíritu se deben abrir y ver a Dios, ver a Cristo con las manos extendidas, mostrándonos que ahí nos tiene guardadas bendiciones. La palabra de Dios no dice que esta mujer era convertida, provenía de una tierra que no era su pueblo, y por el contexto podemos entender que no, pero esta mujer me enseña a mí que ella se acercó de mejor manera a Cristo para presentarle su necesidad que como yo me acerco para presentarle las mías. Humildad, ruego o clamor. La respuesta de Jesús. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos, si esta es la mesa y aquí se está compartiendo el pan y la mascota de la casa está debajo de ella, tendrá que transcurrir un tiempo, que de ese tiempo le hablaba Jesús. ¿Para qué? Para que esos pedacitos se caigan y ellos los puedan saborear. Pero esta mujer no le dijo, yo quiero ser primero. Pero ¿cómo yo le presento mis necesidades? ¿Cómo yo voy en busca de un milagro a Dios? Quiero prioridad. Yo lo quiero para allá. No sé usted, yo en mi caso. Pero yo lo quiero para allá. Pero resulta que no debe ser así. ¿Por qué? Porque todo es en el tiempo de Dios. Y para mí sí, me quedan 10 minutos. Pero Dios, Él vive en la eternidad. Para mí existe el día y la noche. Para mí existen las puertas abiertas y cerradas en cumplimiento de horarios laborales. Pero ¿sabe qué pasa con esta mujer? Le digo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
aceptaba la decisión soberana de que aquellos estaban comiendo primero, pero que ella podía entrar, que ella tenía la seguridad que a él no se había acercado en balde. Ella sabía que en las manos de Jesús estaba el regocijo en el corazón de su hija. ¿Por qué? Porque ya no iba a sufrir el tormento de ese demonio. Y a ella se le iba a terminar también el dolor del sufrimiento de su hija. ¿Cuántas veces nosotros, porque las cosas no se nos dan en el momento? Y le repito, se lo digo con propiedad porque me ha sucedido y me sucede con frecuencia, que cuando las cosas no son en el momento que yo las quiero, me incomoda. Le garantizo que en este trámite de este día, si no hubiese resuelto los dos, andaría insatisfecho. Pero esta mujer no. Esta mujer no perdió la seguridad. Esta mujer no perdió la confianza de que Jesús iba a ver la necesidad que había en su corazón y su dolor se iba a terminar. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. Y esto es triste para mí. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que yo sé que no están a mi alcance, pero en vez de reconocer que Dios me las puede dar, comienzo a pensar quiénes son mis amigos. Me olvido por completo de que la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo pongo mi confianza en el hombre. Y por eso me cuesta llegar a aquel momento en que puedo dar un testimonio de la obra que Dios ha hecho en mi vida y fortalecer la fe de los que escuchan ese testimonio. Humildad, rogar, clamar, no perder la seguridad. Si la fe es un don de Dios, ¿qué necesito yo? Tener un corazón dispuesto. Pero cuando yo voy, o cuando usted va a poner parte de la confianza en Dios y parte de la confianza en el hombre, mi fe viene hacia abajo. Dejé de rogar. No soy humilde, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese clamor es aguadito, perdónenme la expresión, pero creo que sí cabe. Es aguadito, es flojera mía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no estoy viendo solo a Dios. Entonces, estoy en parte pidiéndole a Dios y en parte estoy viendo en quién. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios nos pone a personas para facilitarnos las cosas, pero nosotros no reconocemos en Dios la obra completa, sino que partimos. Estas gracias, estas acciones de gracia son para Dios y esta es para el que me ayudó, pero se me olvida de que esa persona que me ayudó a resolver el problema solo es el instrumento que Dios utilizó para que mi problema fuera resuelto. Aquí no dice que la mujer vio a los discípulos de Jesús. No. Su relación directa fue con Jesús. ¿Por qué? Porque en Él estaba su seguridad. No dice la palabra de Dios que esta mujer se apartó en ningún momento. Le dijo, sí, Señor. O sea, estoy aceptando. Así.
Desde el momento en que esta mujer se postró, le rogó, escuchó sus palabras y no se apartó, ¿sabe qué me enseña o qué nos enseña? Que en todo momento reconoció el señorío de Jesús como hijo de Dios, como Dios, como aquel que iba a tener misericordia, que iba a ser compasivo y que iba a expulsar el demonio de su hija. No le dijo que lo acompañara en ningún momento. Después de las palabras de ellas, en el versículo 29 dice, entonces le dijo, palabra de Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. Estaba descansando. Su hija ya estaba reposando. Sus tormentos habían pasado. El demonio había sido expulsado por ella. Entonces, lo que había en el corazón de esta mujer, esa necesidad, pero también esa seguridad en Jesús, pasó de ser lo que ella creía a una fe confirmada. ¿Por qué? Porque cuando regresó a su casa, su hija estaba tranquila. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de atesorar, que debemos acercarnos a Jesús, pero en humildad. Somos hijos de Dios, pero Jesús dice, sed mansos y humildes, y Él nos llama a que aprendamos de Él. Esta mujer llegó con esa actitud, y esa actitud de fe, esa puesta en práctica de lo que ella tenía en su corazón, eso que estaba ahí guardado y que Jesús pudo ver, y que posiblemente provocó la crítica de los que estaban alrededor, impactó, pero fue lo que también tocó el corazón de Jesús. Entonces nosotros, repito, debemos acercarnos a Jesús, debemos acercarnos a Dios, pero con seguridad, con fe. Esa fe entendida como confianza, como seguridad, como convicción de que nosotros dependemos absolutamente de Él. Y que en el corazón de Dios, por decirlo de esa manera, también nosotros podemos impactar. También nosotros podemos encontrar un milagro, pero debemos de saber acercarnos a Él. Todos, hermanos, repito, en una u otra cosa estamos en necesidad, pero debemos de saber cómo presentarnos a Dios. Debemos despojarnos de todo aquello que nos permita siquiera ver una lucita a los lados. ¿Por qué? Porque esas lucitas a los lados son la confianza en el mundo. Pero la luz que está enfrente es la luz resplandeciente de Cristo. Es la luz resplandeciente de Dios, en quien nuestros ojos deben estar puestos. ¿Para qué? Para presentar nuestras necesidades a Él, pero con fe. Repito, con seguridad. Vamos a orar, hermanos.